¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? Les habla Javier Andrés Alzate desde edubursátil.com. Vamos en este instante a trabajar un nuevo video en donde vamos a tratar de responder algo que me han preguntado muchísimo. ¿Es un buen momento para comprar vivienda en Colombia en este instante con las condiciones actuales? Vamos a analizar esta pregunta tratando de darle respuestas con distintas variables que creo que son muy importantes para poder tener un argumento y obviamente nutrir esos argumentos para decir es un buen momento o no es un buen momento. ¿Cómo se ve el sector? Obviamente me han preguntado muchísimo esto porque el sector se ve en este instante muy deteriorado, ¿sí? Durante el año 2023 las ventas de vivienda se han ido a pique, tal cual como lo han reportado las diferentes medios de comunicación en Colombia. Y por otra parte hay una variable que también ha hecho que esto se acelere, que esa caída se acelere, y es el tema de la finalización de los subsidios. Ustedes saben que mi casa ya ha tenido unos inconvenientes, una desinformación, que sí va, luego que no, que ya no va como venía en el gobierno de Duque, sino que ahora lo van a cambiar, y entonces luego dijeron no, lo suspendemos, luego volvieron, lo activaron y dijeron que iba a ir solamente para el tema de vivienda rural. Y eso ha sido una mezcla de información y desinformación de una forma brutal. Hasta ahora, en agosto del año 2023, en teoría van a volver a reactivarlo porque ya están viendo el gran desastre que está generando en el sector en general. Y pues obviamente las consecuencias han sido que la vivienda en Colombia, sobre todo la vivienda nueva, el índice de ventas caiga más de un 60% entre viviendas de interés social y viviendas novis. En ese orden de ideas, ¿cómo va entonces el precio del metro cuadrado en Colombia? Pues el precio del metro cuadrado en Colombia, según los datos del DANE, tenemos ciudades donde todavía se está valorizando de una forma muy importante, y estas valorizaciones tienen que ver también con los costos, los incrementos tan fuertes que ha generado o que se han visto en los costos para construir vivienda, y también en otra variable muy importante que ha sido las tasas de interés. Ya las miramos, pero miren que sorprende muchísimo como por ejemplo Villavicencio, Ibagué y Armenia, que son ciudades satélites, ciudades pequeñas, en las cuales ha tenido un comportamiento al alza de 2 dígitos, pero muy fuerte, ¿no? Y 2 dígitos el comportamiento del metro cuadrado en estas regiones. Obviamente la zona cafetera pues es muy interesante para la gente que vive sobre todo en Bogotá, ciudades frías, y vienen y compran el eje cafetero pues por el tema directamente turístico. Sin embargo, ciudades más grandes, por ejemplo como Medellín, miren que crecen casi un 11%. Desde Medellín tenemos por acá a Barranquilla, que crece a un 9.27%, Bogotá, que crece a un sorprendente 8.8%, y Cali a un 8.01%. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos aquí es un sector que, aunque vemos que la venta de vivienda nueva sigue cayendo, los precios siguen subiendo. Y la pregunta es, ¿pero por qué siguen subiendo si el comportamiento de las ventas no van en ese mismo ritmo, en esa misma dirección? Entonces, ya les conté entonces que una de las variables más importantes por las cuales se ha deteriorado tanto la venta de vivienda nueva es uno de los costos. La inflación ha sido brutal para este sector, sobre todo en los importados, el acero y mucho que tenga que ver con derivados del acero. Con todo lo que pasó en los años posteriores, en donde tuvimos problemas de suministros, y eso generó una inflación tremendísima. Eso por un lado, ¿cierto? En ese orden de ideas tenemos otra variable importante que ha sido las tasas de interés, y la pregunta a responder es ¿por qué entonces sube el precio del metro cuadrado si las tasas de interés siguen subiendo? Y pues miren, en estos momentos, si hablamos, esto es una información que sacamos de la coordenada de Camacol, en donde el punto aquí de referencia es que hoy en día tomar un crédito de vivienda va a estar en torno al 17%, y si eso es una vivienda de interés social, la tasa de interés está en torno al 15.7%. Es mucho más alto de lo que venía
hacia el año 2022 que venían en torno al 11%. Entonces tenemos casi el doble en términos de financiación, y esto hace que también deteriore mucho las condiciones financieras de los inversionistas, de los compradores, porque se genera un escenario en el cual las personas, y sobre todo aquellos proyectos que supuestamente ya estaban vendidos, empieza a generar una estructura o una situación en donde los compradores empiezan a desistir de los proyectos. Este año ha sido un año supremamente difícil para las constructoras. En los diarios o si usted hace una indagación en su ciudad, se puede dar cuenta que muchas constructoras han empezado a devolver proyectos, congelar proyectos, transformar proyectos, devolver dinero de las personas que están desistiendo, y están retrasando las entregas porque ya los puntos de equilibrio y los procesos que habían completado se están desarmando. Primero, encontraron una situación en donde vendían un proyecto en planos a 2 o 3 años, hacían unas proyecciones en costos y resulta que todo eso se les desbarataba con una inflación y unos costos y unos incrementos de costos de 2 dígitos. Al final terminaban entonces perdiendo el punto de equilibrio porque las proyecciones no les daban, y por el otro lado las personas estaban teniendo menos acceso a la financiación, porque ustedes saben que la mayoría de personas y colombianos acceden a este tipo de activos a través de la financiación, y esto les ha generado por ende dificultades para sostener. No es lo mismo una cuota con una tasa de interés en torno al 11% que una cuota al 17% con los mismos millones de pesos. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta entonces esta variable, ¿qué se pronostica para el sector? Entonces, primero, ¿cómo va el precio del metro cuadrado? Sigue subiendo. Aparte de eso, ¿por qué sigue subiendo el metro cuadrado si las tasas de interés siguen subiendo? Pues resulta que el metro cuadrado muy seguramente empiece a bajar, a reducir, cuando el Banco de la República empiece a disminuir su tasa de referencia, que está actualmente en el 13.25. Como pueden ver, literalmente ha subido verticalmente desde 2022, que pasó desde el 3,5-4% efectivo anual al 13.25%. Tenemos una subida vertical, que esta es la tasa de referencia tomada del Banco de la República. Esto lo tomamos directamente del Banco de la República, y esto inmediatamente afecta el costo de fondeo de la ventanilla de expansión del sistema financiero en general. Por ende, esta tasa presiona al alza, pues obviamente, los créditos hipotecarios. Entonces, como en estos momentos estamos todavía en un proceso de política monetaria contractiva, entonces el precio del metro cuadrado sigue subiendo. ¿Cuándo veremos que el precio del metro cuadrado empiece a bajar? Cuando las tasas del Banco de la República empiecen a bajar. ¿Por qué? Porque es que es allí donde el Banco de la República empieza a tener una política monetaria expansiva, es decir, de estímulo, porque la economía lo requiere. Hasta ahora hemos tenido una economía que sigue creciendo en términos positivos, poco, pero crece. Los pronósticos es para que en el 2023 crezcamos en torno al 1 y el 2% en el año, y eso significa que seguimos teniendo crecimiento muy por debajo de lo que crecimos en el 2022 y muy por debajo de lo que crecimos en el 2021, pero sigue siendo crecimiento positivo. Entonces el Banco de la República no se va a sentir todavía cómodo bajando tasas de interés porque la inflación todavía está muy alta. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el pronóstico para el sector? El sector va a seguir teniendo movimientos al alza en el precio de metro cuadrado y empezará a bajar cuando las tasas de interés empiecen a bajar. ¿Por qué? Porque eso significa que se materializa una recesión en Colombia, o potencialmente una recesión en Colombia, o potencialmente el Banco de la República requiere utilizar de sus herramientas para poder darle estímulo a la economía en general. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que allí podría verse disminución del precio del metro cuadrado en Colombia. Ahora bien, otro factor importante, y digamos que es un fenómeno particular para algunas ciudades importantes, como en el caso de Medellín, que una gran mayoría de inversionistas están comprando inmuebles para ofrecerlos a través de la figura de Airbnb, ¿cierto? Se vuelven ciudades satélites, ciudades de turismo internacional, de lo que se conoce como los famosos nómadas digitales, y pues esto hace que el precio del metro cuadrado sea aún más resistente a reducir su precio.
Entonces, teniendo ya en cuenta todo esto que les estoy diciendo, todos estos escenarios, todas estas situaciones, pues entonces debemos responder a la siguiente pregunta. Si me muestras a mí que puede ser pesimista o puedo ser pesimista en el sector, inicialmente las variables nos están dando la razón. Ya estamos viendo que el índice de cartera vencida, no solamente del sector hipotecario, del crédito hipotecario, sino sobre todo el de consumo y el de tarjetas de crédito, ha empezado a mostrar, y durante todo este año ha tenido un deterioro debido a las peores condiciones económicas del país. Antes de seguir, para contestarles esta pregunta, les quiero sugerir que compren o que puedan adquirir nuestro libro, No le temas al dinero, un libro que pueden adquirir a través de las tiendas y la librería nacional o a través de nuestro sitio web edubursatil.com. Entonces ahora sí vamos a la respuesta. ¿Tenemos entonces una oportunidad para comprar vivienda? ¿Sí o no? Lo primero que yo les quiero decir es que en estos momentos no conviene ni 5 adquirir una vivienda si es por crédito, y si ese crédito es más del 50%. Es simple y llanamente un absurdo hacer ese tipo de transacciones. Y aparte de eso, mi observación es que eso sea en créditos a tasa fija, no tasa variable ni indexados a la VR. Ojo con eso. Yo tengo en YouTube, en este canal de YouTube, tengo un muy interesante video que se llama ¿qué tipo de crédito hipotecario es mejor? ¿El crédito de tasa fija en VR o el tasa fija en pesos? Yo les sugiero que vaya y mire, lo voy a dejar les voy a dejar el enlace en los comentarios de este video. Les voy a dejar el enlace de este video para que vayan y lo miren. Es uno de los videos más vistos en mi canal de YouTube. Y por ende, entonces les estoy diciendo, miren, si usted va a comprar con crédito es un absurdo. En estos momentos no es una oportunidad, no es una opción, no es una opción para una persona que esté expuesta a unas condiciones de, primero, precio de metro cuadrado al alza. Segundo, el tema es que cuando usted compra una vivienda nueva, usted tiene que asumir varias cosas. Hay gente que me dice, Javier, no importa si el crédito está al 17%, si la propiedad se me valoriza el 15% cada año. Yo les digo, eso es mentira. ¿Por qué les digo que es mentira? ¿Que a usted qué le sirve que se le valorice el apartamento o el inmueble el 15% cada año si usted no sale a vender ese inmueble, sino que usted absorbe esa mayor valorización vía impuestos? Pues obviamente a la nación, al departamento, le interesa muchísimo que su casa valga más. ¿Por qué? Porque así usted tiene que pagar más impuestos. Pero usted solamente hace efectivo esa valorización cuando usted vende. Entonces el tema de la valorización para mí es una especie de pajazo mental. Ahora, el punto es, ¿la va a comprar para inversión o la va a comprar para vivir? Si la va a comprar para vivir, yo creo y que las condiciones en estos momentos no son. ¿En dónde está la gran oportunidad? Efectivamente es comprando de contado, específicamente. Es allí donde puede encontrar la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque usted definitivamente no tiene que hipotecar, no tiene que asumir gastos adicionales de seguros por hipotecas, ni tampoco tiene que asumir gastos adicionales por trámite de escrituras. Y esto es para mí una gran oportunidad. Muchas personas me dicen, Javier, o me voy por la compra del inmueble, en el caso tal de contado, pero si yo no tengo la plata suficiente para poder hacerlo, entonces ¿qué puedo hacer? Usted puede ir directamente a un instrumento en la Bolsa de Valores de Colombia, a través de la Bolsa de Valores de Colombia, que se llama PEI. Cada unidad vale 41.000 pesos, ¿sí? Y usted puede comprar desde 41.000 pesos, y usted puede comprar dependiendo del tamaño de su cartera. Puede comprar desde una unidad, creo. No sé, desde que la plataforma, no sé desde qué mínimo le deje comprar, pero cada unidad vale 41.000 pesos. Y el PEI es un instrumento, es un fondo inmobiliario grandísimo que administra más de 8 billones de pesos en inmuebles, que le alquila al éxito a grandes bancos, a grandes superficies, o sea que son muy buenos, grandes compañías con contratos a más de 10 años, o sea que son contratos de arrendamiento grandísimos. Y por ende usted puede exponerse a través de este instrumento, el PEI. No me están pagando por hacer publicidad. Tampoco esto que les estoy contando aquí es una recomendación ni de compra ni de venta. Solamente les estoy contando mi opinión. Y por ende
les estoy dando una alternativa con relación a que si usted no tiene los 100 millones de pesos, por decir algo, los 200 millones, los 300 millones para comprar de contado un inmueble, pues usted puede también buscar este instrumento, el PI, que no se comporta en las mismas condiciones que un bien físico, pero en cierta manera puede traducir un poco el comportamiento del sector de vivienda en Colombia. En ese orden de ideas, entonces, tenemos una oportunidad para comprar vivienda en este instante. Yo digo que no, porque primero las tasas de interés están muy altas. Mi pronóstico es que las tasas de interés se van a reducir. Vamos a ver unas tasas de interés que muy posiblemente hay quienes dicen que a fines de año podemos ver que el Banco de la República va a empezar a hacer esto. En la medida que haga esto, podría esto también beneficiar las tasas o los costos, las tasas de financiación, tanto para los constructores como para los inversionistas. Y en la medida que la tasa de interés empieza a caer, cada vez puede ser más. Para mí es el momento. El momento para comprar vivienda es cuando los costos empiecen a caer, porque usted puede tener más fácil acceso a tener apalancamiento y poder adquirir una vivienda. Ahora, volvamos a la pregunta: ¿es mejor comprar para vivir o para arrendar? Todo depende, señores, del tamaño de su portafolio, de lo que usted esté buscando. Yo personalmente le digo, si usted quiere comprar una vivienda y no tiene la plata de contado para comprarlo, máximo hasta el 50% en el apalancamiento, y cuando las tasas de interés estén bajando, o sea, estén llegando, por lo menos en este caso, si vamos al caso de la tasa de interés de Banco de la República, que por lo menos lleguen nuevamente a la zona del 9%, entre el 9 y el 8%. Allí creo que pueden conseguir tasas de interés muy interesantes para comprar vivienda. Adicionalmente, en este momento es mucho más atractivo invertir en renta fija que en una propiedad raíz. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que están ofreciendo los bancos AAA a un año superan de manera importante esta tasa. Así pues, es más fácil tener rentabilidades muy superiores en torno a la renta fija, es decir, estar expuestos en un instrumento de renta fija direccionalmente. Estoy hablando de un CDT, un bono a renta fija. En estos momentos a un año ofrecen entre el 14,5 casi el 15, dependiendo de la entidad bancaria, y es una rentabilidad mucho más atractiva que invertir en una propiedad raíz. Ahora, hay quienes me dicen: Javier, y yo tengo en estos momentos un crédito que ya fue desembolsado con tasas de interés del 11%. ¿Qué hago? ¿Muevo esa cartera o la oxigeno o hago algún movimiento? Yo le digo: no, deje ese crédito quieto, porque tasas de ese tamaño, no van, o sea, de esa mega oferta o esa mega tasa del 11% no la consigue ahorita. Entonces, en ese orden de ideas, esta sería entonces mi análisis con relación a comprar vivienda en este instante o no. Espero haberles enseñado algo, compartido algo de mi opinión, de lo que yo creo con relación a eso. Les invito a que se unan a mis redes sociales. Allí también los invito a que, si llegaste hasta aquí, te interesó todo esto, pues que le des suscribir al canal. Seguimos tratando de crecer más para llegar a más personas. Aquí tenemos nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, y también recuerden que toda la información adicional lo pueden encontrar en nuestra página web edubursatil.com. Hasta un próximo video, chicos. Chao.